Hola, hola amigos, bienvenidos a este su espacio Hablando a las Plenas con Anita Galarza. Tenemos un invitado muy especial y justamente estamos hablando de Alfonso Pérez. Él es el fundador, el mentalizador y el dueño de Ecuador en Vivo, un medio digital muy importante que tiene ya 17 años de trayectoria, que ha informado de hechos trascendentales, nacionales e internacionales para que ustedes, que son nuestra audiencia, siempre estén muy bien informados. Bienvenido, Alfonsito, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que primero nos cuente quién es Alfonso Pérez. Gracias, Anita, por la presentación, por la invitación primero. Me siento honrado de estar en tu podcast. Bueno, Alfonso Pérez es un quiteño que nació en el año 1959. Toda la vida me ha gustado la política. Mi familia se ha hecho política desde que yo tengo uso de razón. Era frecuente encontrar en mi casa a expresidentes, ¿Qué expresidente se acuerda haber Camilo visto en Ponce su casa? Enríquez, Que fue el primer Sixto Durán Ballén, presidente que llegó por los socialcristianos. Sí, porque mi familia ha sido siempre una familia social cristiana. Mi abuelo paterno fue uno de los fundadores con Camilo Ponce del Partido Social Cristiano en el año 35, en el año 53. Y mi abuela materna, con quien yo vivía realmente, fue 2 veces directora nacional del Partido Social Cristiano, Pilar Puy de Serrano. Entonces, para mí, desde que tengo uso de razón, era normal ver en mi casa a personajes muy destacados de la política de esa época. Entonces, cuando retornamos a la democracia, a mí me había entrado el gusto por la política y sin afiliarme a ningún partido, acompañé la campaña de Sixto Durán Ballén, que era lo lógico, era lo natural. Vecino, pasando 2 casas, vivía él, con su hija éramos compañeros del colegio. Él visitaba mi casa frecuentemente y otros miembros del Sixto Durán Ballén fue primero alcalde de Quito y después fue presidente de la República. Sixto Durán Ballén primero fue ministro de Obras Públicas del gobierno del doctor Camilo Ponce Enríquez. Y luego de eso fue alcalde de Quito por votación popular. Se quedó durante el periodo para el cual fue electo y además cuando vino la dictadura le prolongaron el periodo como alcalde de Quito hasta que se retira para ser candidato a la presidencia de la República cuando retornamos a la democracia en el año 77. Y Sixto pasa a la segunda vuelta. ¿Versus quién? ¿Con quién fue el balotaje? Versus Jaime Roldós. Mira lo viejo que soy, me acuerdo todos los detalles de esa campaña. Y ahí yo colaboré estrechamente con el Frente de Juventudes. ¿Y en qué lugar? Ah, claro, quedó segundo, sí quedó presidente. Segundo, fue a la segunda vuelta y Jaime Roldós le pegó una paliza reverenda, ¿no? A Sixto Durán Ballén. Y en la segunda vuelta. En la segunda Pero vuelta. finalmente terminó siendo presidente de la República Sixto Durán Ballén, pero con el PUR, que era Partido Unidad Republicana, ¿así se llamaba? Sí. Porque le decían por un ratito, pero ese no era el nombre verdadero. Eso es lo que le pasa a todos los partidos que se forman desde el poder. Los presidentes, cuando se pelean con sus partidos o cuando llegan a la presidencia sin sus partidos naturales, esos partidos duran menos que un pedo en una canasta. Menos que un pedo o en una hamaca, da lo mismo. No duran nada, son un suspiro, porque solamente se forman para darle una cobertura, se forman como una estructura política. ¿Como un vehículo electoral para el momento? No, es un coche de compras. Es un coche de compras, como los coches del supermercado, donde vas cogiendo productos. Ya. Así se crean los partidos para ir recogiendo diputados en la asamblea, comprándoles, y desde el partido, desde el gobierno, con la plata del gobierno o con favores de los gobiernos, que van llenando ese carro de compras. Entonces, ese carro de compras acompaña al gobierno hasta que el gobierno se termina. Cuando el gobierno se termina, el partido desaparece por completo. ¿No volvió a participar el PUR? No, pues nunca más, nunca más. Eso pasó con Pueblo y Cambio y Democracia, el partido que creó Jaime Roldós cuando se peleó con Asad Bucarán y el CFP. Eso pasó con el APRE, eso pasó con el partido de Fabián Alarcón, eso pasó con el partido de Guillermo Lazo. Lo que pasa es que no nos olvidemos que Guillermo Lazo no crea un partido desde el poder, pero crea un partido solamente para llegar al poder. Él no es un partido que aportaba con una ideología, con una visión de país de determinada naturaleza. El partido de Guillermo Lazo es un reciclaje
de su génesis natural, que es la democracia popular. Claro, Guillermo Lazo Sí. mucho tuvo que ver en el gobierno No de mucho, la ADP. todo tuvo que ver. Absolutamente todo. Toda su carrera política la hizo en la democracia popular. Excepto cuando comenzaba el gobierno Correa, en donde él era correísta. A ver, un ratito. Él confesó ser financista del gobierno de Correa. Guillermo Lazo, Guillermo Lazo Mendoza. ya, Él declaró haber sido financista de Rafael Correa. ya. Si hubiera sabido que íbamos a hablar de esto, te traía unas fotitos de Lazo con los Alvarado y con Correa. Claro, hay una foto bueno. que están sonriendo, conversando. Y palabras elogiosas del presidente Rafael Correa, en esa época el ¿Y en qué todopoderoso. punto discuten? Porque naturalmente ya no se les ve cercanos. Disputan, comienzan a discutir cuando el gobierno de Correa se va debilitando y surge en Guillermo Lazo el afán, el deseo de, una vez que había culminado su etapa de crecimiento, de ser un hombre de una familia de clase más bien muy, digamos, no muy aventajada desde el punto de vista económico, ¿no? Lazo comienza a surgir y a ascender económicamente En todo derecho, ¿no? O sea, si es que lo hace de forma correcta, claro. A ver, aquí yo no estoy, yo estoy haciendo una descripción sin usar ningún tipo de calificativo. Me parece que ese tipo de movilidad social ascendente es muy bueno, me parece súper bueno. Solamente lo que hago es una descripción, porque me has pedido que explique, entonces yo te explico. Que nos cuente, que nos dé una clase de historia. Entonces, Guillermo Lazo, ¿qué es lo que ocurre con la pirámide social? Cuando las personas ya satisfacen sus necesidades básicas, tienen otro tipo de necesidades. Las metanecesidades, eso nos habla la pirámide de Maslow. Exactamente, estoy hablando de la pirámide de Maslow. Entonces llega un punto en el que ya tienes toda la plata del mundo y lo que quieres es trascender o ser aceptado socialmente. Por ejemplo, hay presidentes, hay candidatos que llegan a ser presidentes que no son socialmente reconocidos y que ya tienen plata. Pueden haberlo hecho antes, pueden haberlo hecho durante el poder, no importa. Cuando ya llegan a tener plata, buscan reconocimiento social, vincularse con las aristocracias, ya vemos así, con los círculos más aristocráticos de cada ciudad. Pero esto no se aplica en el Ecuador, esto es en todo el mundo. La crema innata. La crema innata, como tú lo quieras poner. Entonces, luego buscan el poder para tratar de trascender. Esa es la razón por la cual una persona en un ascenso, como la que establece la pirámide de Maslow, su último objetivo en la vida es trascender. Entonces, ¿para qué un ser humano debería buscar el poder? De una manera, ¿para qué debería? No estoy diciendo para qué lo hace, para qué debería, para trascender en la historia por las cosas buenas que hizo. Ah, lindísimo. Digamos, ese es el deber ser. Por desgracia, lo que ocurre es todo lo contrario. En la mayoría de los casos, porque no voy a generalizar. Ya, pero el punto es que dices que baja el gobierno de Correa y ahí es cuando se separa Guillermo Lazo del apoyo que le estaba dando a Correa, ¿o entendemos? No es que Lazo le daba un apoyo permanente a Correa, pero ciertamente Lazo acepta que colaboró con la campaña de Rafael Correa para que llegue a la presidencia. No especifica cuánto plata le dio ni de cómo le apoyó. Y habrá apoyado a todos, porque recordemos que la primera vez que llega el expresidente Correa al poder, su contendor más fuerte era Álvaro Noboa. Sí, ahí hubo una confluencia de personas e instituciones, dentro de ellos buena parte de la prensa, que desde la primera vuelta comienzan a apoyar a Rafael Correa, en quien veían alguien diferente, alguien sano, alguien que venía a acabar con la entonces llamada partidocracia. Y no pasó mucho tiempo para que se den cuenta que habían elegido a un monstruo. ¿Cuál crees que fue ese punto de inflexión que les hizo pensar que era un monstruo? Te quiero contestar lo que me preguntaste sobre Lazo. Lazo no creo que de frente nunca apoyó a Rafael Correa, pero ciertamente él apoyó a Rafael Correa, lo reconoce, y además
cuando ya Correa esté en el poder, Lasso tiene varios gestos y actos que se hicieron públicos, incluso de haber conversado con Correa, tener una cercanía con lo que Fabricio Correa denominó el círculo rosa, ¿no? Así era el círculo rosa, el círculo Es meco. lo que ¿Cómo decía, era? sí, el hermano del expresidente Correa, Fabricio Correa, les denominaba el círculo rosa. No era el círculo de mecos, ¿cómo era? No sé. No, yo me acuerdo escucharle el círculo rosa, Bueno, no lo otro. sí, perdón, el círculo rosa. ¿Sabes dónde lo dijo? Lo dijo en los últimos minutos, cuando se despedía en una entrevista en Radio Atalaya con Andrés Mendoza Paladines en Guayaquil. Lo tengo clarito. Ahí fue el bautizo, y tiene razón, era el círculo rosa. Refiriéndose a toda esta galladita. ¿Y quién nomás estaba en la galladita? La galladita estaban todos los íntimos amigos de Rafael Correa. Todos están prófugos ahora, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo creo que cuando se despierta este apetito electoral de Guillermo Lasso, es que comienza a separarse de Rafael Correa, y me imagino que también espantado de las atrocidades que cometió Correa. ¿Y en qué punto crees tú que aparece esta intención del expresidente Lasso de terciar como candidato a la presidencia de la República compitiendo con Rafael Correa? Mira, Guillermo Lasso, como ya te dije, venía en un proceso de escala ascendente, ¿no? En un afán de ascender y trascender. Ya tenía satisfechas no solo sus necesidades básicas, sino que era un hombre ya con una fortuna enorme. Y siempre tuvo ambiciones políticas, por eso participó en varios gobiernos, en varias funciones, en varios gobiernos de la democracia popular. Fue gobernador de Guayas, fue superministro de Economía con Yamil Maguad. Exactamente. Fue gobernador de Guayas, fue ministro de Economía, fue siempre hombre de la democracia popular. ¿Ministro o superministro de Economía? No me acuerdo, la verdad es que... Yo había leído que era superministro, pero no entiendo la diferencia entre ministro y superministro. Bueno, pero ese es el nombre del cargo. La capa. Ese es el nombre del cargo, porque pueden haber habido unos superministros de Economía que eran unos ministritos más, ¿no? Por la trascendencia de lo que hacían. Siempre, Lasso, siempre un fiscalista, como todos los de la democracia popular. ¿Con fiscalista te refieres a que apostaba a los impuestos? ¿O qué? A ver, te voy a pedir, o mejor dicho, me voy a tomar la libertad de especificar. ¿Por qué? Nadie quiere poner impuestos porque quiere poner impuestos. Habría que ser bastante sonso para decir, no, yo quiero poner impuestos porque me gusta poner impuestos. Digo, el fiscalista lo que hace es que se preocupa exclusivamente de la macroeconomía. Y para solucionar problemas macroeconómicos, acude dentro de las opciones que tiene en un país dolarizado como el nuestro, que no puede emitir dinero, lo cual sería devaluar la moneda y generar inflación. Lo que hace es, piensa que con meterle la mano al bolsillo de la gente para sacarle impuestos, tienen que equilibrar las cuentas fiscales. Entonces, su principal, pero se les dice fiscalistas, porque la principal fuente que ellos tienen para recaudar dinero, para cubrir el gasto o el déficit fiscal, es meterte la mano al bolsillo y sacarte de tu bolsillo, robándote mediante impuestos, lo que tú has generado como ingreso, como fruto de tu trabajo. Para la macro. Para cubrir el déficit fiscal. No se preocupan en bajar el gasto. No se preocupan en que el gasto sea un gasto eficiente. Te pongo un ejemplo. Pero en discurso el expresidente Lasso siempre decía que el Estado era obeso y que había que disminuir el Estado. En discurso hablaba de que había que vender el avión presidencial, etcétera. Bueno, mira, en el discurso, por desgracia, la gran mayoría de los políticos dicen una cosa y cuando llegan hacen todo lo contrario. Por eso yo digo que estos presidentes terminan siendo unos impostores. ¿Por qué impostores? Porque van a donde el electorado y se presentan como una cosa y el rato que llegan al poder
se quitan la careta, se quitan el disfraz y hacen todo lo contrario. Entonces Guillermo Lasso fue un impostor, porque él llegó con un mensaje de no subir impuestos, con un mensaje de vamos a bajar impuestos porque el dinero sirve más en el bolsillo de los ecuatorianos para que consuman. Sí, un mensaje que es orientado a una política económica más bien de crecimiento económico, como puede ser lo que promueve la escuela de Chicago o la escuela austríaca, pero no, estos van por la escuela fiscalista, o sea, se venden como Chicago Boys, para decirlo de alguna manera, como preocupados por el crecimiento económico, pero en realidad lo que les importa es la macro. Y además, porque cuando uno está de los dos lados del mostrador, cuando eres el comprador y el vendedor al mismo tiempo, y si se llegara a comprender en qué consiste el tremendo negocio de la deuda externa, Y los bonos de Estado. en general la deuda externa, y cómo hacer desde el gobierno que suba el precio, que baje el precio, con una simple declaración de un ministro de Economía, se puede hacer que el precio de los bonos suba o baje. Y no está mal que hayan tenedores de bonos, eso es excelente. Es buenísimo que haya gente interesada en comprar bonos ecuatorianos. ¿Te imaginas que sería el drama que sería que el Ecuador quiera vender bonos y que no haya nadie que quiera comprar? Sería un drama. Lo malo es cuando eres el que compra los bonos, pero también el que paga los bonos. Por eso digo, no solamente son tenedores de bonos, sino que logran, a través de personajes siniestros como Osvaldo Hurtado, Abelardo Pachano, Mauricio Pozo y un pocotón de Augusto de la Torre y un pocotón de fiscalistas que le siguen, cooptan a los gobiernos y asumen el manejo de la economía. Es exactamente lo que pasó, lo que hizo Richard Martínez con el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno venía bastante bien hasta que estos magos de la democracia popular, coordinados por el principal lobista que tienen los tenedores de bonos, que es el expresidente Osvaldo Hurtado, Abelardo Pachano, Mauricio Pozo, Augusto de la Torre, cogen a estos personajes y a través de las influencias que estos tienen, logran colocar ministros de gobierno, perdón, de economía o ministros de finanzas. Y en ese momento se convierten en cobradores de bonos y pagadores de bonos. Entonces ellos fijan los precios del riesgo país, que es lo que de alguna manera ellos van a través de acciones que se toman desde el poder público, hacen un manejo para que los tenedores de bonos lucren de mejor manera con los bonos. Lo que pasa es que la gente no entiende cómo funcionan los bonos. Los bonos son un negocio impresionante. Por eso es que nunca sueltan la teta. Cuando tú veas a Osvaldo Hurtado y a Abelardo Pachano en la televisión, ten la seguridad que a semana seguida o los 2 días aparece Mauricio Pozo y atrás Augusto de la Torre para explicarnos a los ecuatorianos lo excelente que es que nos metan la mano en los bolsillos y que nos roben mediante impuestos. Porque lo que hacen, el rato que te meten la mano en el bolsillo con impuestos, te están robando. Te están robando y te están esclavizando. Aquí yo quiero poner un ejemplo para que la gente nos comprenda. ¿Por qué los impuestos te esclavizan? ¿Qué pasa si el impuesto es del 100%? ¿Qué pasaría no te si quedaría ningún tipo de ganancia. ¿Ah? No te quedaría Y si no ningún tienes tipo la de ganancia porque el Estado te lleva la plata, ¿para qué trabajas? ¿Por qué trabajas? Te conviertes en un esclavo. Te conviertes en un esclavo. Estás trabajando para que todo el fruto de tu trabajo se te lleve el Estado. Por eso es que la lucha de Milei ha tenido tanto éxito, porque él explica de manera muy gráfica en qué consiste el atraco de los impuestos. Si a ti te quitan el 100% de tu trabajo en impuestos, te convierte en un esclavo, y un esclavo lo que no tiene es libertad. ¿Cuándo? ¿Qué porcentaje de impuestos es aceptable? Si te quitan el 50% de lo que ganas en impuestos, eres 50% esclavo. ¿O no? La pregunta es, si no hay tributos, ¿cómo puede mantenerse un Estado? Ya. Esa es otra cuestión. Hay que definir primero cuál debe ser el rol del Estado. Regular.
para regular y controlar, porque el rol del Estado debe ser regular, controlar, el Estado debe brindarte seguridad, debe brindarte, en nuestro caso, en el Ecuador, debe brindarte seguridad, educación, salud, seguridad externa, justicia, unas buenas relaciones internacionales, o sea, la diplomacia, y debe brindarte también contención en casos en que la población no tenga capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. El gobierno tiene que tener planes de contención. Y para eso, por eso que cuando uno habla de que no hay que pagar impuestos, que todo impuesto es un robo, en realidad eso es una concepción más filosófica, pero ya en la práctica es imposible no pagar impuestos. Lo que está mal es pagar impuestos para un gasto que no es el necesario, el mínimo indispensable. ¿Qué opinas, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer? Y yo creo que el Ministerio de la Mujer no debe existir. Yo pienso lo mismo, y mira que yo defiendo mucho los derechos de las mujeres, pero yo no veo que el Ministerio de la Mujer defienda los derechos de las mujeres como género. No le veo defendiendo. ¿Pero cuáles son los derechos de la mujer que hay que defender? Mira lo que pasa no es que sea de mi agrado personal porque le conozca, pero mira lo que pasa con la vicepresidenta Abad. ¿Pero tú crees que el Ministerio de la Mujer debe defender eso? Derechos? Es que no es que yo crea eso, se supone que para eso está. Bueno. Se supone que para eso está. Bueno, pero a mí me parece que lo que debe haber es absoluta igualdad ante la ley. Entonces, si se crea un ministerio para la mujer, creemos también un ministerio para el hombre. ¿Sabes qué es el asunto? Que no hay igualdad. Para nada. En muchas cosas no hay igualdad. Y para que... Estoy de acuerdo contigo. Y justamente por eso es que han habido mujeres que históricamente han trascendido, que nos han abierto las puertas de algo que por lógica debíamos haber tenido derecho. A ganar lo mismo si hacemos lo mismo, a poder estudiar, a poder trabajar, a poder tener participación política. ¿Cuántas diputadas habían antes, Alfonsito? Y yo te pregunto, permíteme que te conteste con una pregunta. ¿Y cuál de esos derechos no se obtienen con la simple igualdad ante la ley? Todo lo que tú has mencionado. Todo habría si es que todo existiría lo que tú has igualdad mencionado, ante la ley, claro. Es que lo que pasa es que no. Mira, y por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, el hombre podía, si quería, decidir y hacerse una vasectomía. No tenía que preguntarle a nadie. Ahora la mujer, sí. No, hasta ahora también puede decidir sobre si quiere hacerse una vasectomía. Pero la mujer sí tenía que tener autorización de su esposo para ligarse. ¿Hasta cuándo? Así era antes. Bueno. Imagínate. Pero es que eso es una aberración. O sea, eso es la diferencia entre por qué él no tiene que preguntar y por qué ella tiene que preguntar. No digo que se tenga o no se tenga que preguntar, digo que había diferencia. Esas son aberraciones que nunca debieron haber existido y que hay que reconocer que existían. Por eso mismo es que hay que profundizar en la igualdad ante la ley. Pero eso no se hace con un ministerio. Eso no se hace con un ministerio. Bueno, el Ejecutivo sí tiene que tener funcionarios que velen porque se cumplan los derechos a través de políticas públicas, pero eso no está pasando. Pero yo no sé por qué el gobierno tiene que ver eso. Para eso está la justicia. No, si la justicia está sumamente saturada. Pero nosotros no podemos, y ahí voy a discrepar contigo, porque nosotros no podemos tratar de modificar el sistema republicano. La igualdad ante la ley es una norma que proviene incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos somos iguales ante la ley. En teoría, y pero aquí, no pasa eso. Bueno, pero es que no va a ser un ministerio el que consiga la igualdad ante la ley. Debe ser una justicia eficiente la que garantice que se cumpla la ley de que todos somos iguales ante la ley. No sé si me explico. No necesita que venga un ministerio con burócratas que seguramente son partidarios de alguna ideología para supuestamente garantizar los derechos de la mujer, cuando en general lo que están garantizando es su existencia como burócrata. En mi opinión muy personal, el Ministerio de la Mujer en discurso podrá decir muchas cosas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho.
Y, por ejemplo, cuando llega el presidente Lasso y decía que hay que disminuir el Estado y después decía que había que vender los aviones presidenciales, no vendió los aviones presidenciales, decía que tenían que desaparecer ciertos ministerios, no desapareció ciertos ministerios. Entonces yo creo que como ciudadanos ya casi no vota la gente por lo que están diciendo que van a hacer. Sí, el país vive un estado de decadencia total, ¿no? Es muy común escuchar a personas que supuestamente son las más ilustradas, las que han estudiado en los mejores colegios, se han graduado en las mejores universidades. Es muy común escuchar a estas personas el bajísimo nivel de debate que tienen, el bajísimo nivel de, digamos, de entendimiento de cómo debe funcionar una república, cuáles son las instituciones de un gobierno, de un Estado republicano, en donde tenemos tres poderes con sus pesos y contrapesos, y cuál es el rol de cada uno. Un ejemplo de eso es, siempre se sataniza todo lo que se hace en la Asamblea. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la Asamblea Nacional? La gente no entiende el rol de la Asamblea Nacional. La gente cree que la Asamblea, si les gusta el presidente, tiene que ser a los que les gusta el presidente, y ahí meto directamente a un montón de calumnistas, porque no son columnistas, calumnistas, contaminadores sociales y medios de contaminación social que son mentirosos directos, que son falaces, que a través de la falacia dominen, les aplauden todo lo que hace un funcionario o un político, siempre y cuando sea de su agrado. Pero si eso mismo lo hace otro que no es de su agrado, lo critican y lo condenan. El doble rasero. Ese es el doble rasero. Doble rasero o doble estándar. Y nuestros periodistas, no todos, porque hay excepciones, pero una enorme cantidad, y seguramente los más influyentes, que ya no les digo influyentes, sino influencers con agenda política, son los que están ayudando a la deculturización republicana, que es a donde deberíamos nosotros apuntar, a que se le dé valor a las instituciones. Entonces, si el presidente es de su agrado, creen que el Parlamento tiene que decir sí a todo sin chistar, cuando en realidad en un país republicano, en el Parlamento es donde están las fuerzas políticas que tienen diferentes formas de pensar. Yo creo que es vital el contrapeso de funciones. Por ejemplo, en la época del correísmo hubo muchas irregularidades en el manejo de los recursos económicos del país. Porque en arca abierta el justo peca, porque tenían mayoría en la asamblea y para ellos era mala palabra fiscalizarle al gobierno. Eran alfombras del poder, alfombras del gobierno. Entonces, como no había fiscalización, el gobierno tenía la Contraloría, el gobierno tenía la Fiscalía, el gobierno tenía todo. Entonces hicieron lo que les dio la gana y pensaron que eran eternos. Y llega Lenín Moreno y se da la vuelta. Y por eso tú dijiste antes que el denominado Círculo Rosa eran los amigos más cercanos del expresidente y que se encuentran prófugos porque, según lo manifestado en sentencias por la justicia, habían estado en este tipo de irregularidades. Estaban en este tipo de irregularidades porque nadie les decía nada. Y ahí está la equivocación a veces de la gente de pensar que si es que estás fiscalizando, no le dejas gobernar a ese gobierno. Es todo lo contrario. Estás impidiendo que los pocos recursos que tiene el país sean mal utilizados por unos cuantos vivos que creen que no están siendo observados. Pero claro, si es que llega un gobierno con una gran mayoría, y esa mayoría quiere estar de abuenitas con el gobierno, por los motivos que sea, no le van a fiscalizar. Si es la mamita del presidente, Alfonsito, ¿tú crees que le va a fiscalizar la mamita al gobierno si es que hace algo irregular? Bueno, el ejemplo que tú citaste es súper bueno. No podemos olvidarnos de la Comisión de Archivo, que así se llamaba la Comisión de Fiscalización, claro. Cuando María José Carrión presidía. Desde antes, desde que era la asambleísta, que era el Partido Socialista, que se me escapa el nombre. Ah, sí, que fue varias veces. Vilma Salgado, ¿no era? No, bueno, no, la verdad es que no. Ya, ahí se bautizó como la Comisión de Archivo. Sí, la Comisión. Ahí se archivó lo de los helicópteros DRU. Después con María José Carrión se quiso taparle a Jorge Glass, imagínate. Pero fíjate esto, ¿no? Tenemos
personas que realmente pueden tener una incidencia con sus comentarios o opiniones en la opinión pública. Y sin embargo, estas personas tampoco entienden cómo funciona un sistema republicano y se prestan para hacer coro a lo que dicen los políticos con los que ellos coinciden. Si es que el gobierno me gusta, entonces ellos te denigran a la Asamblea si por algo no está de acuerdo con el 100% de lo que el presidente quiere. Y yo creo que es muy útil para las personas que nos ven entender que el Parlamento Nacional es un sitio en donde van varias fuerzas políticas del país las que logran llegar. Lo bueno que es que ninguno tenga mayoría, porque así como no nos gustó cuando Correa tenía mayoría para hacer todo con absoluta impunidad, así tampoco es bueno que otro que no sea Correa tenga mayoría, porque en el Parlamento las fuerzas políticas tienen la necesidad de consensuar, porque también representa a una parte de la población, ¿verdad? Entonces, cuando un presidente quiere aprobar una ley, es importante que el resto de la sociedad que no votó por ese plan de gobierno también pueda opinar y pueda decir, mire, robustecer la propuesta, claro, para que sea más completa. Este punto que usted propone yo no puedo apoyar, pero sí puedo apoyar este otro. Te pongo un ejemplo. En el actual gobierno se envió a la Asamblea el hecho de que se suba la edad de jubilación a 70, 75 años. Y nosotros le habíamos aprobado los proyectos económicos urgentes al presidente, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cómo vamos a subirle la edad de jubilación a los trabajadores cuando ellos no son los culpables de lo que está pasando con el IES? Cuando han sido los gobiernos de turno los que han creído que el IES es la caja chica. Cuando se han hecho que les presten plata de los aportes de los trabajadores y después no pagan de vuelta. ¿Por qué vamos a hacer que pague el trabajador? La jubilación, viene la palabra júbilo, para que después de sus años de trabajo puedan tranquilamente ya descansar, compartir con su familia, viajar, lo que sea. Pero subirles a que se jubilen, qué sé yo, a los 75 años, imagínate. Entonces, ahí le decimos, señor presidente, le hemos apoyado en esto, pero en esto no se puede. Tal vez esto sí, analicemos esta otra opción. Veamos opciones para que no sea el ciudadano el que reciba el impacto de las malas decisiones de autoridades y gobernantes que no han pensado en los ciudadanos. Entonces, el hecho de que le digas sí a una cosa y que le digas no a algo que no es conveniente para la ciudadanía es sano para la democracia, es sano para el país. Pero claro, en el hipotético caso que el señor presidente hubiese tenido la mayoría para aprobar esa reforma a la ley de seguridad social, hoy por hoy se estaría jubilando la gente a los 75 años, imagínate. El ejemplo que tú pones grafica muy bien lo que yo estoy diciendo. El Parlamento, yo quiero rescatar la labor del Poder Legislativo, porque el ejemplo que tú pones me pone el marco referencial perfecto. Es lícito que el presidente plantee lo que él quiera plantear, pero también es lícito que las fuerzas políticas no estén de acuerdo. Unas podrán estar de acuerdo, otras podrán estar parcialmente de acuerdo, otras podrán estar en total desacuerdo. Bueno, esos parlamentarios que están ahí fueron electos también por el mismo pueblo que eligió al presidente. Y en un sistema republicano la ley tiene que hacerse pasando por el Parlamento. Entonces, el caso que tú pones, solamente me voy a referir a él porque me sirve como ejemplo de lo que hablábamos antes. ¿Por qué no se piensa primero, antes de seguirle metiendo la mano al bolsillo a la gente? En este momento el IES recauda $500 millones mensuales. El 20% del sueldo de cada empleado formal va al IES. Una quinta parte del trabajo de la persona. Si tú ganas 100, te quedas con 80 porque 20 se van al IES, porque lo que paga el patrono también es parte del sueldo del empleado. Entonces, ¿cuándo el IES rinde cuentas de ese dinero? ¿Quién administra el IES? El gobierno administra el IES a través del presidente del Consejo Superior del IES, que es designado por el Ejecutivo. ¿Qué carajo tiene que hacer el Ejecutivo en el IES? El IES no es del Ejecutivo, el IES es de los trabajadores. ¿Por qué está siendo manejado por el Ejecutivo? No entiendo por qué está siendo manejado por el Ejecutivo. El IES no es de nadie más que de los trabajadores y de los jubilados. Con su trabajo
Entonces, los que sostienen la institución. entonces, antes de subirle, yo puedo comprender que actuarialmente el IES pueda afrontar un problema serio de financiamiento. Puedo comprender. Ah, sí, pero porque han administrado mal, pero ¿qué culpa tiene el trabajador? Bueno, yo creo que aparte de que de la mala administración también hay un tema de que las expectativas de vida de la gente son para mayor edad y todo lo demás. Yo puedo comprender eso, sí, pero antes de pensar en sacarle más dinero a la gente, que primero se use bien el dinero que ya se lo sacan a la gente. Porque el dinero que se obtiene, que obtiene el IES con los aportes, no está siendo bien utilizado. Lo están despilfarrando. El gobierno se queda con la plata cuando le da la gana. Los gobiernos meten mano al IES cuando les da la gana. Y eso está mal, porque ¿sabes por qué está mal? Ese es un robo. Porque no pagan de vuelta. Porque es un robo. ¿Qué recibes tú de la seguridad social a cambio de tu aporte? ¿Recibes una buena salud? No recibes servicios de salud, ni directamente ni a través de las tercerizadas que son las que te hacen los diálisis, por ejemplo. No tienes medicinas suficientes, no tienes una ágil atención. Lo que tienes es un pocotón de sindicatos recontrapoderosos que se roban todo lo que pueden. Ahí está el ejemplo de la señora Rosa Argudo. Aparte de que el Estado le mete la mano cada vez que necesita plata, o aparte de que el Estado le obliga a comprar bonos y le devuelve cuando le da la gana, aparte de eso, la administración es corrupta y pésima. Mi opinión personal. Yo coincido contigo, pero me sostengo. El trabajador no tiene por qué pagar los platos rotos de todas estas situaciones que se están dando. Por eso mismo es que yo coincido plenamente. Por eso digo, a ver, si hay un error, todo esto está pasando. Veamos opciones para solucionar eso, sin que el que no tiene la culpa, que en este caso es el trabajador, que cumple con sus obligaciones, sea el que pague los platos rotos. La opción que yo siempre he comentado para esto es que el IES debe ser administrado por una empresa especializada en administración de este tipo de servicios. Independiente de los intereses del Estado. Una empresa privada, nacional o extranjera. Pero si tú dices eso, llega a ser mala palabra para ciertos sectores porque quieren privatizar la salud. Verás, yo creo que parte de lo que está ocurriendo en el mundo es que nos damos cuenta ya de que esos discursos de los zurdos que ven en todo lo privado como mala palabra. En toda transformación que beneficie la eficiencia, la eficiencia con la participación privada. Un ejemplo que mucha gente que se mueve por el país puede sentir la diferencia. Las vías concesionadas. Las vías concesionadas están en perfecto estado. Si te pasa algo, hasta te mandan una grúa, bueno, una situación bien. Tú pagas tu peaje, vas por tu vía concesionada. ¿Y qué ha pasado? No pasa nada. Y las otras vías que están en manos del Estado, en las manos del Estado, están hechos pedazos. Yo te hablo como ambateña, el paso lateral de Ambato, que es una vía estatal, está hecho pedazos. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y me da dolor, te digo, al menos de estos últimos gobiernos, porque Tungurahua les ha dado el triunfo y a Tungurahua no le han atendido. Y nosotros exigimos constantemente que se regrese a ver esta provincia, que pague soy impuestos. Usuario de esa vía porque viajo en moto con mucha frecuencia. Y está hecho pedazos. Moto, está hecho pedazos. Está hecho pedazos. Entonces, la parte que está concesionada funciona perfectamente bien. Funciona perfectamente. Entonces, simplemente vámonos a los hechos y analicemos un poco más allá del discurso de que cuando nos damos cuenta que el Estado no está siendo eficiente, hay que encontrar alternativas para que los ciudadanos puedan tener los mejores servicios, las mejores atenciones, a los precios justos y que todo se haga de manera transparente. Creo que esos temas vale la pena discutirlos, pero vamos a extendernos mucho más y así que me gustaría tenerle a Alfonsito en una próxima edición de Hablando a las Plenas con Anita Galarza, esta vez con Alfonso Pérez de Ecuador en Vivo, para que sigamos debatiendo, discutiendo, conversando sobre estos temas que vale la pena ponerlos sobre la mesa para que como ciudadanos empecemos a hacer un análisis más profundo y apoyemos las buenas propuestas que pueden transformar positivamente al país, porque el país sí tiene futuro y está en manos de todos los que queremos un Ecuador seguro, un Ecuador de progreso, un Ecuador de paz. Así que gracias, Alfonsito. Anita, muchas gracias a ti, te felicito por este espacio y te deseo
la mejor de las suertes. Muchas gracias. Besos, abrazos y nos vemos en una próxima edición de Hablando a las Plenas con Anita Galarza. No se olviden de seguirnos aquí en YouTube para que se suscriban, para que comenten. No se olviden también de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en TikTok como Anita Galarza, estamos en Instagram también, me encuentran como Anita Galarza, en Facebook como Anita Galarza Asambleísta y van a poder encontrar diferentes tipos de contenidos de las diferentes facetas de esta que soy su servidora. Un abracito y nos vemos en una próxima ocasión.